Hola, buen día. Mi nombre es Laisha Vallescano y hoy les voy a hablar sobre la función docente ante la disciplina. El presente video tiene como propósito evocar la reflexión de las y los docentes a partir de los hallazgos de experiencias positivas respecto del manejo de la disciplina en el aula, las cuales fueron analizadas desde una perspectiva un poco más humanista. Para iniciar el análisis, es importante reflexionar sobre el concepto de disciplina y el impacto que este tema tiene en el contexto escolar. Actualmente, el manejo de la disciplina es una demanda constante en muchos centros educativos, originada por la frecuente manifestación de problemas de conducta que presentan los alumnos en las escuelas, propiciando en ocasiones una convivencia tensa para los miembros de la comunidad educativa, siendo así una necesidad imperiosa que afronta donde los docentes somos protagonistas de esta problemática. Alrededor de la disciplina puede existir gran diversidad de ideas en torno a lo que se entiende por este concepto. Dichos criterios son los que inciden en la manera en la que las personas docentes manejan la disciplina en el aula. En el siguiente fragmento de video se muestra brevemente cómo en Japón la disciplina es mayor a la inteligencia. Alinearon sus pupitres, se sentaron. Uno de los jóvenes dijo Kiritz, que es de pie, Kyosuke, rectos. Ohayou gozaimasu, buenos días. Buenos días, respondieron. Chakuseki, dijo el muchacho, siéntense, y se sentaron. De ahí en adelante, todo el tiempo escucharon y escribieron. Nadie hablaba con el del lado. Había un silencio rotundo en una primaria, todos escuchando al maestro, y en ningún momento vi un maestro esforzarse en decir, escuchen, miren aquí, escriban, abran el cuaderno. Todo lo hacían sin que les dijeran. Se fue el maestro, entró otro, ellos molestaron, gritaron, pero cuando entró el siguiente maestro, una vez más el protocolo, y otra vez atentos, yo comencé a asustarme mucho, porque yo dije, ¿cómo hacen para que se porten tan bien si son niños? Debe ser que, claro, Japón, hay cámaras, y los torturan al final del pasillo, el que se porte mal. Pero no, ni habían cámaras, ni los torturan. Sencillamente el japonés tiene una frase que dice así, Shitsuke wa kanarazu nori o kunikatsu, que traduce, la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Por ende, la definición conceptual requiere pensar cómo lo menciona la Mora 2003. En cómo cada docente en el aula maneja la disciplina a partir de lo que cree que ésta es. En este sentido, cabría suponer entonces que la disciplina implica ante todo un proceso en el que convergen sentimientos, normas, valores, metas, currículum, personalidades, contextos, entre otras variables. Desde lo que menciona esta autora, para comprender el manejo de la disciplina, es necesario observarla desde una perspectiva más holística, que permita trascender la visión reglamentista y les permita a las personas potenciar su capacidad de socializar y de convivir, al mismo tiempo que se favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como se logra observar en las ideas anteriores, el manejo de la disciplina en el aula es una realidad muy compleja que requiere del análisis de múltiples factores, como la influencia de la familia y en la sociedad, que en general son dos aspectos que suman a las variables citadas anteriormente y que reflejan a la perfección la dificultad que encierra este tema. Es difícil para la persona docente conservar la disciplina en un espacio físico reducido, donde convergen más de 25 historias de vida por más de 6 horas diarias y en una serie de necesidades distintas que suman las exigencias de un currículum formal, en este caso son los alumnos. Por tal motivo, se podría decir que el trabajo de mantener en las aulas una dinámica favorable para el aprendizaje es una tarea muy desgastante para quienes ejercen la docencia, pues es sobre estas personas que recae la responsabilidad de manejar la disciplina, una tarea para la cual no siempre se cuenta con la suficiente formación o los recursos necesarios. En la siguiente imagen se muestran los roles que ejercen los docentes en el aula. Por tanto,
podemos decir que quienes asumen con responsabilidad y compromiso el manejo de la disciplina logran observar avances significativos en la convivencia escolar, propiciando con ello cambios no solo en sus grupos, sino también generando en sus compañeras y compañeros docentes el deseo de seguir por este camino. Dentro de las principales razones inciden que un docente o una docente asuman un rol protagónico en los procesos de convivencia escolar de nuestros alumnos y se encuentran desarrollar una mayor autoconciencia entendida más allá de las habilidades o limitaciones, sino responsabilidad a cuestionamientos fundamentales, que es, por ejemplo, sobre su ser docente, sobre su estar ahí y ahora con una responsabilidad concreta. Hay que reconocer que por más complicada que sea la situación de disciplina en un grupo, siempre tiene la oportunidad de elegir cómo responder ante ella. Nosotros como docentes debemos de recurrir a las capacidades y apoyos para ofrecer alternativas de solución a este tipo de problemas tan grandes. De manera que las situaciones del contexto, del ambiente, de las normas, de los padres y madres de familia, de la cultura institucional y otras, puedan influir en las decisiones del o de la docente respecto al manejo de la disciplina. Pero no determinan esas elecciones la decisión última, porque esa siempre será de nosotros como docente. Es indispensable darle un sentido al manejo de la disciplina, para no observarlo como una función más del docente y los estudiantes, sino como un compromiso necesario para convivir que exige un aporte de cada parte. Es necesario ayudar al docente para que involucre las propias capacidades personales en el manejo de la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? El manejo de la disciplina parece ir más allá de cambiar estrategias o comprender las razones. Entonces tenemos que la falta de disciplina impide que el profesor pueda enseñar a sus alumnos. Además, limita a los estudiantes en todo lo que son capaces de aprender. El maestro se convierte así en la autoridad que solamente está para resolver los problemas conductuales y conflictos. Aplica la disciplina para que el alumno se desarrolle y alcance el aprendizaje. El respeto al maestro y compañeros es fundamental para un desarrollo armónico de las enseñanzas. Así, los alumnos no solo van a aprender contenidos, además van a adquirir valores para la convivencia, que estos les servirán para todos los ámbitos de su vida. Entonces, en este presente video se ha analizado a manera y a conciencia lo que incide la disciplina en el aula, como una fuente de búsqueda de cambio, y que no solamente la disciplina lleva un molde con el cual tratar a los alumnos. Y entonces, entre los puntos más importantes que lleva la disciplina, es que debe de haber siempre alguien que aprenda en el aula, que tenga esa disposición e inquietud que se necesita para atender y entender los conocimientos y habilidades que se le proporcionan. Punto con el cual estoy muy de acuerdo, porque ese alumno es el que salva, por así decirlo, el barco. Es el maestro, ahora sí, el que puede poner toda su disposición para darle ese interés al alumno y así ir sumando de poco a poco más alumnos. Otro punto, no menos importante, es que exista una buena relación entre el maestro y el alumno, siendo esto indispensable para que se lleve a cabo un buen término, porque muchas de las veces culpamos solamente al alumno, pero existen casos en donde también el docente tiene esa responsabilidad. Entonces, necesita crearse una buena interrelación de maestro-alumno y alumno-maestro. Es muy importante también conocer las diferentes teorías para la enseñanza, porque así podemos aplicarlas a los alumnos de manera más libre y darles espacio a los alumnos de que nos den sus opiniones y sus ideas. O la otra, en donde somos guías y compañeros de los alumnos sin llegar a inmiscuirnos con ellos de otra forma, donde se pierde ese respeto o esa autoridad. Debemos seguir con esta labor porque es muy importante que el alumno conozca lo que es la disciplina. Por experiencia propia, el ser autoritario no deja nada bueno
Al contrario, creo que se pierde la idea de lo que debe de ser la enseñanza. Entonces, la autoridad del maestro, tanto en lo que enseña como en el aula, para mantener la disciplina y en el orden, son puntos claves, sí, para una educación. Pero no debemos de fallar en la autoridad. No hay que sobrepasar ese límite donde el alumno solo debe de estar sentado haciendo lo que el maestro le pida. Debemos ser personas y docentes que conviertan el autoritarismo solamente en casos extremos y que si es necesario utilizar los castigos, los cuales si se deben aplicar sin ser ofendidos a los alumnos. Creo yo que pueden ser y pueden evitarse nosotros como maestros preparar bien nuestra clase y presentarnos de tal modo que sea ágil y comprensible, agradable para el alumno y que sienta el deseo de aprender, de atender y de participar en la misma. Creo que en lo personal, así podremos mantener a nuestros alumnos cautivos en la clase y con el deseo de recibir la enseñanza y la educación. Es muy importante darnos cuenta que en nuestras manos tenemos riqueza muy grande, que son los jóvenes, y con ellos son los que trabajan las personas. No son seres inanimados y que de nosotros depende en gran medida lo que logren desear, ser educados. Es probable que alguno de ellos llegue a dedicarse también a nuestra profesión, a enseñar y educar, y en un futuro, para nosotros, ser un ejemplo para ellos. Entonces, tenemos que sostener la mano del alumno, ir en ese camino, sin perder el hábito de enseñar.